Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una ordenanza de Dios para la familia, para los padres. Y hoy, al considerar algunos aspectos importantes que tiene un hogar, podemos, más bien debemos atender nuestra casa con el altar familiar. Amados, yo veo que hay una gran necesidad espiritual en los hogares, en todas las familias. En todas las familias hay una gran necesidad y decimos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Porque esta generación en la que vivimos, pues es una generación que está creciendo sin principios, una generación sin valores. Si usted se pusiera a platicar con los alumnos, sobre todo cuando ya son de secundaria o de bachillerato, usted encontraría que hay estudiantes que la verdad no tienen el acompañamiento de sus padres. Cuando citamos a los padres para platicar con ellos, no tienen tiempo, están muy ocupados. Y dicen, no tengo tiempo. Y sus hijos pasan prácticamente todo el día solos en casa. ¿Qué hacen en casa? ¿Qué ven? ¿Qué comen? ¿Qué estudian? Es increíble. Pero la verdad es que no están haciendo cosas buenas. Y luego cuando le decimos a los padres, parece que ellos buscan más trabajo de lo que ya tienen. Como que también es al revés. Los padres no quieren asumir este privilegio, esta responsabilidad de instruir a los hijos. Y hoy quiero compartirles de 3 principios, hablamos de aspectos que podemos encontrar en la Biblia para que eduquemos a los hijos, como dice la Biblia, en disciplina y en amonestación del Señor. Aquí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nada más hay un Dios, no hay otro Dios, solo hay un Dios. Tú vas a amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Antes que nosotros, los padres, instruyamos a nuestros hijos en amonestación y en disciplina del Señor, debemos amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, no podremos guardar el principio de instruir a nuestros hijos. Luego dice, amarás a Jehová. Luego dice, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Estas palabras
de la Biblia deben estar en nuestro corazón. Como adultos, como padres, esta palabra debe estar en abundancia en nuestros corazones, abundante, para que entonces tengamos que dar. Y esto significa, amados, que ustedes y yo debemos pasar más tiempo leyendo la Biblia. Usted y yo, leyendo la Biblia, todos, cada uno en casa. Está bien, sigo insistiendo, está bien que tenemos un celular y que ahí podemos escuchar. Yo también lo hago. A veces cuando me estoy bañando pongo una aplicación que es la Biblia y ahí estoy escuchando. A veces estoy haciendo otra cosa, estoy cocinando, estoy lavando y estoy escuchando la Biblia. Pero sentarme con una libreta, con un diccionario, leer, subrayar, anotar, qué diferente es. Eso es escudriñarla, eso es estudiarla, buscando que yo pueda recibir el alimento y así yo puedo alimentar. Es como una mamá, no puede dar leche a su bebé si no ha comido bien. Para que tenga buenos nutrientes el bebé, la mamá tiene que tenerlos. Y luego más adelante dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uno de los métodos de enseñanza que Jesús usó fue la repetición. Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Ese es el método. Mire, hay una parte dentro de lo que enseñamos nosotros o que yo aprendí en la escuela, fueron las preposiciones. Y ahí me tenían, ¿sí?, de memoria, y no solo mecánicamente, sino también tenía que razonarlas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y luego cuando aprendí las tablas de multiplicar, y luego cuando aprendí las fórmulas de seno, coseno, tangente, contangente, secante, cosecante, y sus fórmulas. Y repetir. Quise aprenderme todo el libro de Santiago. Entonces habla el saludo y luego empieza varios temas que todavía recuerdo. Habla, por ejemplo, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos sin reproche, pero pida con fe, y no dudando, porque el que duda es como semejante a las olas del mar. Y así sigue. Y luego habla, si alguno es tentado, no diga que es tentado por el diablo o por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propio deseo es atraído y seducido. Y sigue así todo Santiago. Apréndase. ¿Y cómo se aprende? Repitiendo. ¿Cómo vamos a aprendernos el Salmo 1? Repitiendo. ¿Cómo vamos a aprendernos el Salmo 15? Repitiéndolo. ¿Cómo vamos a aprendernos los cantos? Repitiéndolos. Así que dice aquí, y estas palabras que yo te mando, las repetirás. Repetir. Amados, entonces la primera cosa es, el primer principio es, tú tienes que amar a Dios. Si tú no amas a Dios, ¿cómo deseas o cómo vas a amar a tus hijos si no los amas, si no amas a Dios? Una cosa es que les des dinero, que les des comida, que les des ropa o que les des permiso para ir a pasear o estar con sus amigos, y la otra es realmente enseñarles la palabra. Entonces, amarás al Señor tu Dios. Y luego, ¿qué más dice? Todo lo que yo te mando, tú lo vas a guardar en tu corazón. O sea, tú lo vas a aplicar. Y después de eso, vas a enseñar. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. Vamos a ver lo que dice en Efesios, capítulo 6.
Efesios capítulo 6. Y quiero animarle para que considere, si usted es papá, todavía lo puede hacer. Si usted es abuelo, pues también lo puede hacer. Dice el versículo 4, Efesios 6, 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Educarlos, criarlos. Esto significa que los padres tenemos una responsabilidad espiritual hacia nuestros hijos. La educación religiosa o la educación espiritual recae directamente en los padres, no en ninguna otra persona ni en ninguna otra institución. Gracias a Dios que la iglesia es un apoyo para nosotros los padres, pero la verdad es que no había escuelas públicas en Israel. Le voy a decir, al paso del tiempo sí, cuando se descuidó, pero el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, y sabe que cada casa era una escuela, cada casa. Imagínense que fueran tantos millones de niños a la escuela, ¿no? En la casa recibían la instrucción espiritual, moral, ocupacional, de oficios, algún talento, alguna habilidad en la casa. Así que damos gracias a Dios porque tenemos la palabra, es el manual. Damos gracias a Dios porque tenemos la iglesia que nos anima, nos ayuda. Pero sabe, nosotros los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Número 1, el hogar es la primera y la mejor escuela de un hombre, de una mujer. El hogar es la primera y debe ser la mejor. En el hogar el niño recibe las primeras experiencias. En el hogar el niño aprende a hablar, aprende los modales. En el hogar se está forjando su carácter. Y está bien, cuando ya llega a la escuela, pues le dicen siéntate bien, no subas los zapatos así, etcétera. Sí, pero en la casa es donde se recibe la instrucción y sobre todo de Dios. Es conveniente que el niño aprenda desde pequeño acerca de Dios. Por eso dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué significa amonestación del Señor? Todo lo que Dios dice, usted tiene que decirle. La amonestación del Señor se la tenemos que dar a ellos. Lo que Dios nos dice, tenemos que darles. Segundo, ¿cuál es el otro principio? ¿Por qué debemos instruir a nuestros hijos en casa? Porque los padres son los primeros maestros de los hijos de una persona. Somos los primeros en ser observados e imitados por ellos. El niño va a aprender de aquel a quien él ama. El niño le va a creer todo lo que su papá le diga cuando es pequeño. Por eso es importante. El niño va a aprender no solo palabras, sino actitudes. El niño va a aprender para bien o para mal del ejemplo de sus padres. Así que el primer hogar
o la primera escuela de un niño es la casa. 2, los primeros maestros del niño son los padres. Y número 3, los primeros instrumentos de Dios para salvación para un niño son los padres. El hecho de que un niño ha nacido en un hogar cristiano no significa que es cristiano. Tampoco debemos esperar que el niño crezca para llevarlo a la iglesia en una campaña evangelística y que se convierta a Cristo por un gran predicador. No. Usted y yo debemos ser los instrumentos para hablarles de Cristo y para que ellos se conviertan. Así que 3 cosas estoy diciendo. Primero, el hogar es la primera escuela de un niño. 2, los padres son los primeros maestros de un niño. Y 3, los primeros que somos responsables para guiarlos a Cristo somos nosotros. En un sentido somos los evangelistas. Yo le animo hoy para que usted medite, por ejemplo, lo que dice en Éxodo capítulo 2. Dice así, Éxodo capítulo 2, versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿De quién habla? De Moisés. ¿Por qué Moisés tuvo principios eternos, altos, buenos? Porque fue criado por su madre Jocabed. Y su madre le enseñó a amar a Dios, le contó las historias de su pueblo. Así que cuando Moisés ya estaba grande y salió a ver toda la gente, él ya sabía que era judío, hebreo. Quiso ser libertador a su manera, pero después Dios lo llamó y lo guió a ser un gran libertador. Así que Amram y Jocabed como padres forjaron a un hombre caudillo del pueblo de Dios. ¿Quieres que tus hijos lleguen a ser grandes? Depende de ti. Depende de ti. Que tú los instruyas. Voy a ver otro ejemplo. Primero de Samuel, el capítulo 1, nos habla de Samuel. Y te voy a contar la historia porque esta es larga. Ana era una mujer estéril y un día fue al templo a orar y estaba orando mucho tiempo, de tal manera que el sacerdote la escuchó y bueno, termino con esta historia. Le dijo: ve en paz, que así el Señor te haga como has pedido. Al cabo del tiempo, ella se embarazó, dio a luz y llamó su nombre de su bebé Samuel. Y dice la Biblia que lo crió con mucho amor y lo dedicó para Dios. Cuando ya lo destetó, lo llevó para que trabajara en el templo y fuera instruido por el sacerdote Elí. Samuel llegó a ser sacerdote de Dios y profeta, uno de los últimos jueces de Israel. ¿Quién fue el instrumento? Elcana y Ana, instrumentos de Dios para la educación de este gran hombre, Samuel. Lucas, en el capítulo 1, le voy a contar la historia, nos habla de Juan el Bautista. Zacarías, su padre, fue sacerdote. Elizabeth
fue su madre. Un día su padre estaba en el templo ofreciendo el sacrificio. Entró donde tenía que poner los panes, el aceite del incienso, y vio un ángel. Se quedó mudo. El ángel le dijo: al cabo del tiempo vas a tener un hijo y se va a llamar Juan, será grande, y como señal tú vas a quedarte mudo hasta cuando nazca. Cuando salió no podía hablar y los demás entendieron que había visto una visión. Al paso del tiempo, cuando ya nació Juan, le querían poner a ese bebé otro nombre y de repente mandaron a llamar a su papá, y en ese momento que habla y dice: Juan se va a llamar, y le pusieron Juan. Este hombre fue uno de los grandes precursores de Jesucristo. Preparó el camino para la venida de Jesús. ¿Quiénes lo instruyeron? Zacarías y Elizabeth. Un gran hombre. Y así yo puedo ir. Ahorita recuerdo otro nombre. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién habla? De Timoteo. Timoteo fue hijo de un padre griego y una mujer hebrea. Y no se habla mucho del padre, porque quizá algunos dirán: pero es que yo soy una madre soltera, o soy mamá y papá porque mi marido nos abandonó, así que pues ¿cómo quiere que yo pueda instruir a mis hijos si no está su papá? Pero la Biblia dice que aquí intervino la mamá, acompañada de la abuelita, y llegó a ser Timoteo un gran pastor de la iglesia de Éfeso y un apóstol. Timoteo. ¿Por qué? Yo puedo seguir leyendo más historias de hombres ilustres que llegaron a ser grandes en la humanidad, porque fueron instruidos por sus padres. Amados, es cierto que la tendencia hoy es que la mamá y el papá trabajen fuera de la casa, pero no necesariamente debe ser así. Si la madre y la esposa y el esposo se ponen de acuerdo, debiera ser para que traiga mayor ingreso a la casa sin descuidar la educación de los hijos. Pero si la esposa sale a trabajar y descuida a sus hijos, créanme, no va a lograr cumplir la tarea y el privilegio y el propósito por el cual Dios les dio un hijo: instruirlos, amonestarlos, criarlos en el temor del Señor. ¿Queremos que nuestros hijos amen a Dios? Debemos instruirles. Amar a Dios nosotros, tener esas palabras en el corazón, ponerlas en práctica y repetírselas. Que ellos nos vean, que nos escuchen. Pero también, amados, qué tan importante es el acompañamiento. Así que hoy lo que quiero yo decirles para terminar es: papás, padres de familia, quizá tú has estado orando por tus hijos y no ves algún cambio, y tú les hablas y dices: ya no me hacen caso. La verdad es que si ya son adolescentes, créeme, ya no se va a poder mucho con tus palabras, porque tú no vas a cambiar a una persona. Es Dios el que la va a cambiar.
Entonces tú necesitas amar a Dios, que la palabra amor en tu corazón, que apliques esa palabra, que le muestres amor y que ellos vean el ejemplo. Cuando tú muestras amor, los hijos van a escuchar a aquel que los ama. Si sienten ellos que les haces daño, no te van a querer escuchar. Pero si tú les muestras que les amas, ellos te van a querer escuchar. La mayoría de los jóvenes que no quieren nada de los valores y de los principios eternos son aquellos que han visto incongruencia de sus padres. Y por eso ellos, los mismos jóvenes, dicen: y yo, para ser como mi padre, no quiero nada. No quiero ser hipócrita. Dice que aman a Dios, pero mira cómo viven. Aman a Dios, pero discuten, pelean, son mentirosos. No quiero nada de Dios. Es una gran tarea hoy. Y yo le animo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Tenemos una gran necesidad de instruir a nuestros hijos en tu camino. Hay una gran responsabilidad, Dios. No podemos relegar esta tarea a educadores, maestros, psicólogos, nanas, abuelitas, tías. Nosotros somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Oramos, Padre, que valoremos las cosas espirituales. Así como valoramos que nuestros hijos vayan a la escuela, que aprendan o se ejerciten en algún deporte, que tengan una habilidad en una arte como la música, la pintura, pero debemos valorar su educación espiritual, que invirtamos para una buena educación espiritual, que invirtamos en las cosas eternas. Oramos, Dios, que nos ayudes para que la generación que nos suceda sea una generación que te ame, sea una generación feliz, gozosa, sea una generación próspera. Es lo que deseamos. En medio de la decadencia moral, en medio del sufrimiento, en medio del resquebrajamiento económico, político que hay en el mundo, en medio de la violencia, en medio de la falta de afecto, nuestros hijos pueden crecer sanos, nuestros hijos pueden crecer protegidos cuando reciben tu amor. Dios, ayúdanos a asegurarnos que ellos verdaderamente nazcan de nuevo, que verdaderamente te amen, que dediquemos tiempo para orar por ellos y con ellos. Ayúdanos, Dios, a dedicar tiempo para las cosas espirituales. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre.